Ya. Listo. Entonces tengo los datos. Como estoy hablando de columnas, yo necesito la fuerza axial o la carga puntual que se genera en el centro de la columna. Tengo un área de acero. Tanto la base como la altura son de 30 centímetros. El módulo del acero ya sabemos que es 2.1 por 10 a la sexta. FY de 4200 y el F'C en este caso va a ser de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Tengo entonces aquí la sección dibujada. Tengo 30 centímetros por 30. El recubrimiento, bueno, aquí la gráfica no está también colocada. El recubrimiento viene a ser 4 centímetros y sabemos que este recubrimiento es desde el límite, bueno, de la columna hasta el primer acero. Sí, aquí está especificado hasta el centroide, pero no, es hasta el 4 centímetros de recubrimiento y 26 centímetros del peralte efectivo. Bueno, aquí tenemos entonces, como podemos observar, el diagrama de deformaciones aquí ya va a variar. Lo que sí tenemos, la fibra más comprimida, la deformación unitaria del concreto. En cada una de las filas de acero tenemos entonces una deformación del acero, que le vamos a denominar de esta manera. La deformación 1, la deformación 2 y la deformación 3. Las tres deformaciones de acuerdo a las filas del acero. Y como estamos hablando aquí del bloque de Whitney, entonces como pueden ver, el bloque de compresión del concreto entonces viene a ser rectangular, cuadrado, o sea, viene a ser uniforme en toda la aplicación del concreto, ¿sí? Igual 0.85 de F'C. Aquí tenemos una fuerza de compresión de la 0.1 porque está dentro de la compresión y tenemos la fuerza de compresión del concreto. Y por el otro lado, en cambio, ya tenemos para estas dos filas de acero, tenemos la fuerza de tensión número 2, la fuerza número de tensión 3, que vienen a ser de tensión, de tracción, y tenemos también aplicada en el centroide la fuerza axial o la fuerza P sub 0, que es la que habíamos visto, ¿sí? Los sentidos entonces están especificados aquí, los sentidos de las fuerzas. Como saben, todas las fuerzas deben estar en equilibrio siempre, ¿ya? Cada uno de los aceros que yo tengo en la columna representan a un phi de 16 milímetros, que es lo que está aquí dibujado, y bueno, este punto representa la carga axial aplicada en la columna. Y bueno, está aquí la sección transversal de una columna rectangular, tengo el diagrama de deformaciones y el diagrama de esfuerzos. ¿Ya? Estas deformaciones, ¿cómo las voy a determinar? Aplicando estas fórmulas, y si no tengo estas fórmulas, pues por compatibilidad de deformaciones, ¿sí? Me voy a basar siempre en esta deformación del concreto porque yo conozco esa deformación, que es 0.002, y sé que van a ser siempre los valores que nosotros asumimos para luego ir iterando, ¿ya? Entonces voy a hacer esos cálculos aquí, que me dice la deformación del acero va a ser igual a 1 menos el recubrimiento por C y dividido por S, perdón. Y así para todas las deformaciones que se encuentran ahí, ¿sí? Lo único que tenían que ir viendo entonces es esta relación de triángulos que nosotros tenemos aquí, que en sí se llama compatibilidad de deformación. Y bueno, tengo ahí para determinar cada una de las deformaciones que se encuentran en función del recubrimiento, en función de la profundidad del eje neutro y también de la altura y del peralte efectivo de la sección. ¿Ya? Bueno, esto está en el ejercicio planteado, sin embargo, cuando yo iba revisando, sí, para ver si estaban correctas las deformaciones, sí están, o sea, podemos ir nosotros buscando esta compatibilidad de triángulos, ¿ya? Esto de acá también es importante. Me dice las fuerzas en la fila de acero I, ¿sí? Que sería fuerza F, fila 1, fila 2 y fila 3, en función de la deformación del acero I también, considerando un modelo elastoplasto y se define EY, la deformación EY como la deformación de fluencia, ¿ya? Aquí me dice que yo voy a tener un esfuerzo del acero cuando esta deformación unitaria sea menor a la deformación del acero, que es 0.002, yo voy a aplicar esta fórmula. Y cuando estos valores sean mayores, pues yo voy a asumir que el esfuerzo del acero va a ser igual al esfuerzo de fluencia, que es igual a 4200, ¿ya? Bueno, esta condición que tengo aquí ya la vamos a ver en una tablita de Excel, cómo yo voy asumiendo estos valores. Ya lo vamos a ver. Bueno, pues esta es la condición que les he colocado aquí. ¿Qué más tengo? La determinación del eje neutro C
se realiza en forma iterativa hasta que se tenga equilibrio entre las fuerzas de compresión y las fuerzas de tensión. Eso ya lo vimos. Entonces aquí tengo la fuerza de compresión y la fuerza de tensión. ¿Cómo voy encontrando? Y esto tengo aquí. Entonces la fuerza de compresión, todas las fuerzas que se encuentran en compresión. TS1 más la fuerza de compresión y más esta carga puntual, y las fuerzas de tensión, ¿cuáles serían? TS1, TS2 más TS3, que es lo que tengo aquí planteado. Y la fuerza de compresión tiene esta fórmula, la fuerza de tensión y las fuerzas de tensión asimismo, en función del área de acero y de los esfuerzos. ¿Ya? ¿Alguien me dejó un comentario? Sí, estoy grabando la clase. Ya. Listo, entonces aquí tengo estas fórmulas. Y una vez entonces que yo encuentre estos valores, voy a determinar el momento, asimismo considerando las fuerzas y las distancias, y luego la curvatura, ¿ya? A continuación entonces de esto, aquí me ha faltado dejar un espacio, ya voy a compartir el Excel entonces. Listo, tengo el Excel. Para el ejercicio 1, entonces, para el ejercicio 1, ¿ya? Nuevamente, los datos que voy a ingresar, yo los coloqué aquí en celeste. ¿Qué necesito? El esfuerzo de compresión del concreto, beta 1 0.85, porque es menor a esas condiciones que saben. Si es mayor a 280 ya utilizo otro tipo de F'0, perdón, de beta 1. Tengo la base y la altura de la sección, el peralte efectivo, el módulo de elasticidad del acero, la carga puntual que me da el ejercicio, el recubrimiento de 4 centímetros y el esfuerzo del concreto 0.002. Hasta aquí los datos que ya conocía. El área total, asimismo, el área total que me dio el ejercicio era de 16.08 centímetros cuadrados, y yo voy a determinar el área unitaria de cada uno de los aceros. Sí, como habíamos hablado que son aceros de 16 milímetros, de 16, entonces yo voy a determinar ahora sí el área de acero para cada uno. Y voy a copiar esta partecita de acá. A ver, aquí entonces. El área de acero. Ya estoy acá. Ya, el área de acero unitario, entonces, para el AS1, para el AS1 tengo una fila de 3. Entonces, lo que hice aquí solamente fue multiplicar el área unitaria por 3, como pueden ver. Asimismo, en el AS2, pues tengo 2 aceros, y asimismo multipliqué el área unitaria por 2, y aquí igual por 3, el área de acero multiplicado por 3. Este valor de A igual lo calculé. Bueno, esto se calcula al final porque sí voy a utilizar en la fórmula de momento, pero estaba ingresado aquí, que sabemos que este A es 0.85 por el valor de C. Y bueno, tengo el valor de A. Listo, el esfuerzo de fluencia yo les coloqué aquí como un valor importante. ¿Ya? Nosotros sabemos que vamos a estudiar ahora el esfuerzo de fluencia del concreto del acero, con 0.002. Lo que hice aquí entonces es copiar las fórmulas, y estas fórmulas están desarrolladas aquí. Entonces empecé la iteración con 7 centímetros y al final veo que las fuerzas varían, entonces no es el valor correcto. Pero en primer lugar, yo, como pueden ver, estoy aquí nada más ingresando esta fórmula que tengo aquí, que está en función del recubrimiento y de la deformación del concreto, y dividido por el valor de C, que viene a ser iterativo, ¿ya? Lo mismo tengo para el ES2, asimismo solamente ingresé las fórmulas, ¿ya? Y aquí sí ya va a variar. Si ustedes pueden observar estos valores que tengo aquí en la deformación del acero, la deformación número 1, sí son menores a 0.002, ¿ya? Entonces tengo 0.00086, son menores a este valor, y aquí se cumple esta condición. Si esta deformación es menor o igual a la deformación de fluencia, entonces aplico la primera fórmula, y eso es lo que está aquí. Estoy aplicando la fórmula que me dice que viene a ser el módulo de elasticidad del acero multiplicado por el esfuerzo, ¿sí? Y yo tengo estos valores. Entonces aquí sí lo calculé. Esto está calculado. Entonces creo que este color de aquí. ¿Ya? Estos valores están calculados.
Sin embargo, si ustedes pueden observar, la deformación 2 y la deformación 3 ya son mayores que la deformación de fluencia, ¿sí? Aquí tengo 0.00229. En todos los casos es mayor y aquí también es mayor. Y la condición me dice entonces, si esta deformación es mayor que la deformación de fluencia, entonces asumo que el esfuerzo del acero va a ser igual al esfuerzo de fluencia, Fy. Y aquí ya ingresé manualmente los valores, entonces viene a ser 4.200 en todos los casos. 4.200 para los dos esfuerzos, ¿ya? Y ahí voy a encontrar entonces TS1. Este valor, esta fórmula que ya la tenía aquí, TS viene a ser el área de acero por el esfuerzo, ¿ya? Y es lo que hice. Sería el esfuerzo número 1 por el área de acero 1 y está calculado ahí. Para este caso, igual TS2 viene a ser el área de acero de la fila número 2 multiplicado por el FS2. ¿Ya? Entonces estoy aplicando las fórmulas. Y aquí mismo el TS3 viene a ser el área de acero 3 por este FS3. ¿Ya? Y está calculada entonces la fórmula. Tengo las fuerzas de tensión 1, la fuerza de tensión 2, la fuerza de tensión 3, la fuerza de compresión, que también tengo la fórmula, que viene a ser 0.85, y está en función asimismo de F'C, de beta 1, del valor de la base y por C, por el C que yo estoy ingresando aquí, ¿ya? Entonces tengo los valores y finalmente lo que hice fue aquí calcular Ft, que es la fuerza total de tensión, y la fuerza total de compresión, ¿sí? Como podemos, la fuerza de tensión, como podemos observar, solamente estoy siguiendo la fórmula de aquí, que viene a ser TS2 más TS3, mientras que la fuerza de compresión, entonces viene a ser la fuerza de compresión que tengo aquí, más esta TS1 y más la carga puntual P. Y tengo el valor, ¿sí? Entonces, en este caso no vienen a ser iguales estos valores, pero se sigue iterando hasta nosotros poder encontrar un valor parecido. Esto es lo más parecido que pude encontrar en este caso. No pude disminuir esa diferencia, ¿ya? Entonces, esto es lo más parecido que yo encontré. Y entonces me indica a mí que este valor de 6.905, entonces con eso yo ya puedo calcular el valor del momento, ¿sí? Y está abajo calculado el momento, que es negativo, menos 7.669 toneladas metro, y también la curvatura. Tengo en centímetros, puedo calcular en metros, ¿sí? Me esperan solamente un segundito, voy a pausar la clase. Me esperan un segundo. Listo, entonces continuamos con la explicación. Ya, entonces en el primer caso, como pueden ver, encontramos ya el valor de momento y de curvatura, ¿ya? La única condición que debemos tener en cuenta es esto, que si la deformación del acero que yo encuentre para cada fila es menor o igual a la deformación de fluencia, o si es mayor, entonces ya coloco estos valores aquí manualmente. ¿Listo? Entonces, hasta ahí el ejercicio número 1. Vamos a ver en el PowerPoint el ejercicio número 2. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Me dice, se desea encontrar el momento y la curvatura para la columna cuadrada indicada en la figura de más abajo para una deformación del hormigón igual a 0.003. Se considera el modelo elastoplasto para el acero y el bloque rectangular de Whitney, asimismo para el hormigón, y no se considera la contribución de los estribos en el confinamiento del hormigón. Asimismo, tengo una carga puntual con este valor de 850 kilogramos, un área de acero, tengo la base de 40 centímetros, la altura de 30, el módulo de elasticidad del mismo, Fy de 4200 y F'C de 240. Aquí tengo la figura entonces, la altura 30 centímetros, la base 40 centímetros, los recubrimientos 5 centímetros a cada lado y un espaciamiento de 10 centímetros entre las barras de acero, ¿ya? Voy a pasarme al Excel, asimismo. Listo. Aquí tengo el ejercicio número 2 desarrollado, asimismo. Listo. Tengo, en este lado yo ingreso los valores de cada uno de los datos que me da. Tengo ahí los valores ingresados hasta la carga puntual, 850 kilogramos. El recubrimiento 5, la deformación unitaria del concreto ahora va a ser de 0.003. El AS total viene a ser de 20.1. Y asimismo, bueno, el área unitaria, yo lo que hice fue dividir
para el número de aceros longitudinales que tengo en la columna y me sale 2.01, lo que me indica a mí que son estribos de aceros de 16 milímetros. Y asimismo para el AS1, ¿qué es lo que hago? Multiplicar el área unitaria por el número de varillas que tengo. Voy a copiar esta imagen en el Excel. Ya, tengo aquí. Listo. Ya. Tengo entonces aquí, como pueden ver, el AS1 multiplicado por 4 varillas, que es lo que tengo ahí. El AS2 por 2 aceros y asimismo el AS3 por 4 varillas. A, entonces igual es del valor de 0.85 por C. Bueno, esto lo calculo al final porque todavía no conozco el valor exacto de C. Aquí yo les coloqué una tolerancia que yo debería tener entre la fuerza total de tensión y la fuerza total de compresión, que les puse más o menos 10 kilogramos. Que esta va a ser la tolerancia que yo voy a soportar entre estas dos fuerzas. Asimismo, como estábamos hablando de los mismos bloques y la misma compatibilidad de deformaciones, entonces tengo las fórmulas para hallar los esfuerzos de cada una de las filas de acero. Tengo la misma consideración. Si yo tengo menor, el esfuerzo es menor al esfuerzo de fluencia, el esfuerzo encontrado es menor al esfuerzo de fluencia, entonces aplico esta fórmula para hallar las deformaciones, el esfuerzo del acero, y si las deformaciones son mayores, pues asumo un esfuerzo de fluencia, ¿ya? Asimismo, la tabla es idéntica. En el primer caso igual, estoy ingresando yo las fórmulas que tengo aquí arriba para todos los casos. ¿Cómo podemos observar los esfuerzos? Los primeros esfuerzos del acero, las primeras deformaciones, del acero son menores a las deformaciones de fluencia. Y aquí está mal también. Esta es deformación en fluencia, ¿ya? Son menores a la deformación en fluencia. 0.002 son menores. Por lo tanto, aquí lo que hice yo fue aplicar la fórmula. Como pueden ver, entonces, este es un dato calculado que estoy yo haciendo aquí para el primer cálculo. En el segundo y tercer caso, estas deformaciones son mayores a las deformaciones de fluencia, como podemos observar, y asumo entonces que los esfuerzos son iguales a 4200, que es la deformación, el esfuerzo del acero. Me confundo entre estas dos palabras, ¿ya? Y entonces aquí ingreso manualmente este 4200. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a calcular asimismo la fuerza de tensión 1, tensión 2 y tensión 3 en base a las áreas de acero, ¿sí? Asimismo de las filas, área 1, área 2 y área 3, ¿ya? Y multiplico por los esfuerzos. Y aquí hago lo mismo para cada uno de los esfuerzos, en función de las áreas y de los esfuerzos, ¿ya? Finalmente encontré yo un valor de FT y un valor de FC. Sí, no eran iguales, entonces yo seguí iterando. Empecé con 5 centímetros, ya como hice yo, empecé así mismo por 1 centímetro y vi que no cumplía. Continué con 2, con 3, cuando empecé por 5, entonces ya se iban igualando las fuerzas. 5.5 estaban un poco más cercanas y con este valor 5.982 las fuerzas estaban bastante parecidas. ¿Qué es lo que hice? La diferencia entre estos dos valores, yo tengo una diferencia de 4.14 que está dentro de la tolerancia que yo planteé, que esté dentro de 10 kilogramos, yo tengo una diferencia de 4.14 kilogramos. Sí puede ser positiva o negativa, no hay problema porque estoy restando aquí los valores, pero bueno, 4.14 kilogramos está dentro de la tolerancia, entonces estoy bien. ¿Cómo podría disminuir esto? Yo aquí ingresaría más decimales, pero ya no tiene mucho sentido ingresar aquí mayores decimales. Trabajaría con 3 decimales para el valor de C, ¿sí? Entonces tengo aquí estos valores. Tengo estos valores bueno, ya tengo encontrado los valores tanto de la fuerza total de tensión como de la fuerza total de compresión, y con eso yo ya encuentro el momento. Asimismo es un momento negativo de 9.106 toneladas por metro y una curvatura entonces de este valor sobre centímetros. También aquí puedo transformar en metros para tener las mismas unidades, ¿sí? Lo transformaría a metros. Entonces sería 1 sobre centímetros
sería este por 100. Ya. Tengo entonces el valor de curvatura. Ya. Hasta ahí. Entonces, como podemos observar, no es mucha la diferencia, ¿sí? Entre lo que hemos venido realizando y lo que hice para columna, ¿ya? En este caso, bueno, yo hasta ahí encontraríamos nosotros lo que corresponde a columnas, el valor de la profundidad del eje neutro. Y en este caso yo no les coloqué, bueno, no les envié ningún deber, solamente para que ustedes revisen este caso. ¿Cuál es el deber que les coloqué? Como acabamos el día de hoy este tema de momento curvatura, bueno, casi lo acabamos, todavía no está finalizado, yo les coloqué un cuestionario, ¿sí? Que lo habilité para que lo realizamos en esta media hora de clase, ¿ya? Sin embargo, voy a habilitar el cuestionario en el aula virtual hasta la tarde, porque me imagino que de aquí ustedes también tienen otras clases y seguramente no alcancen a concluirlo. Pero bueno, yo lo habilité hasta las 9 de la mañana, lo voy a habilitar hasta las 5 de la tarde para que ustedes desarrollen. El cuestionario tiene una duración de 30 minutos y son solamente 10 preguntas del tema que vimos ya, del diagrama momento-curvatura, que son las mismas preguntas de los reactivos que seguramente como eran aleatorias, van a toparse con las mismas preguntas que ya respondieron, ¿ya? A continuación, entonces, bueno, hasta ahí creo que voy